Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos todos a Periodismo y Sociedad. Gracias por estar con nosotros. Los lunes cambiamos de nombre la primera parte del programa y le damos la bienvenida al doctor Alfredo Poranco a este su programa, Periodismo y Salud. Buenos días, Gregory, y buenos días a todo nuestro público que como cada día, de lunes a viernes, están muy atentos para escuchar las orientaciones de este tan importante programa, que en los lunes, la primera parte, como usted dijo, la dedicamos a la salud, pues es bastante importante. Y vamos a iniciar saludando muy efusivamente a todos los y las bioanalistas, ya que ayer fue el Día Nacional del Bioanalista, y también las enfermeras, que fue la semana pasada, el viernes también, día, o sea que ahí están conmemorando su día de día. Mi saludo para tanto los bioanalistas y las como las enfermeras, pues hay de todo, hay de ambos géneros, masculino y femenino. Anteriormente eran las bioanalistas, pero usted va a encontrarse muchos bioanalistas, igual que las enfermeras. Vas a encontrar mucho personal de enfermería del género masculino. Y qué importante, porque por ejemplo en todos los hospitales, todos esos que son camilleros, encargados de transportación, en la mayoría de los centros de salud ya tienen ese título de auxiliar de enfermería, y es bastante importante ya que transportan al paciente, pero tiene un conocimiento de lo básico de enfermería, y ese paciente pues va desde la emergencia hacia intensivos, hacia la sala, va mucho más seguro con un personal con conocimiento. O sea, mis felicitaciones a ese personal tan importante. Y no, pues las unidades de diálisis también tienen actualmente una gran cantidad de técnicos de diálisis que son del género masculino. O sea, que es bastante importante que haya esa mezcla, pues en estas situaciones cuando un paciente se desploma, pues se utiliza más esa mano, esa fuerza de ese hombre que de la mujer. Mi saludo para todos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Solidarizo con ese criterio que usted tiene y verdaderamente los denominados camilleros son una parte fundamental para la estabilidad física del paciente en ese momento tan determinante, cuando un paciente lo trasladan sea de intensivos a una habitación o de intensivos a un lugar para hacerle un estudio o de su habitación hasta para la salida del centro médico. Es importante el manejo adecuado y con cuidado de una persona que tiene una situación clínica que muchas veces un movimiento brusco o un movimiento inadecuado puede traerle una complicación que quién sabe. Y ha sucedido, inclusive usted como doctor, como profesional, sabe el cuidado y las recomendaciones que ustedes hacen cuando hay un accidente, por ejemplo, un accidente automovilístico, que es el más común de los accidentes. El movilizar esa persona que está tendida en el suelo requiere conocimientos y técnicas que evitan que se le produzca una complicación a un evento que, si es bien manejado, puede salir sin mayores dificultades. Así que ese personal es muy valioso. Bien, en el día de hoy, 10 de mayo, muy importante, primero porque cumple años. Mi padre cumple hoy 84 años. Bueno, lamentablemente se encuentra ingresado por una fractura de cadera y hoy será la cirugía y esperamos que salga bien de esta. Pero bueno. Y por otro lado, es el Día Internacional del Lupus. Vamos a hablar de lupus en el día de hoy. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad de causa desconocida, inmunológica, y que afecta cualquier parte de nuestro cuerpo. Pero algo muy importante es que esta enfermedad, el lupus, a pesar de los problemas que acarrea, muy pocas personas conocen de esta enfermedad. Según las estadísticas en Estados Unidos, por ejemplo, de los pacientes o las personas mayores de 18 años, más del 50% desconoce sobre esta enfermedad, o sea que no han escuchado
hablar de esta enfermedad. Sin embargo, quien o quienes la padecen, pues lamentablemente necesitan apoyo familiar, un apoyo emocional importante, un apoyo de amigos, etcétera. Pues vamos a hablar hoy de esta entidad clínica, de esta enfermedad. Pues bien, el lupus, como dijo ahorita, es una enfermedad de causa desconocida. Hay factores genéticos, hay factores ambientales que están involucrados en la patogenia de esta enfermedad y que, oigan bien, afecta generalmente a personas en edad desde los 15 a los 44 años y básicamente a mujeres. Óigase bien, el 90% de los pacientes que están afectados por el lupus son mujeres y es una enfermedad. Perdón, repita el porcentaje, doctor. 90% de las personas afectadas son mujeres. Todavía no se sabe la causa. En Estados Unidos es 6 veces más frecuente en pacientes de raza de origen afroamericano, o sea que es bastante importante tomar esto en cuenta. Generalmente se manifiesta, las primeras manifestaciones clínicas comienzan en la edad fértil y ocurren muchos errores diagnósticos. Pues estábamos revisando las estadísticas porque la medicina se basa en estadística, es bastante importante. Y se sabe que para que un paciente sea diagnosticado de lupus, generalmente pasa por manos de 4 a 5 facultativos en Estados Unidos. O sea, ustedes pueden ver que es una entidad clínica de muy difícil diagnóstico. Y por eso, lógicamente, si no se diagnostica a tiempo, va a tener un tratamiento tardío. O sea, se dice que aproximadamente la enfermedad se diagnostica cuando ya el paciente tiene alrededor de 5 a 6 años con esta enfermedad. Entonces la pregunta es, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo yo puedo sospechar que tengo lupus? Pues bien, lo primero es hembra, o sea, una mujer. Y la principal manifestación clínica es el dolor, la artralgia, o sea, dolores articulares. Eso es lo primero. Dicen que más del 96% de las mujeres, porque en este caso las mujeres son las que presentan con mayor frecuencia lupus, van a presentar dolores a nivel de las articulaciones, todas las articulaciones, o sea que no hay una articulación que no presente dolor. Presenta dolor muscular generalizado, que eso es lo que se le llama mialgias. Ustedes van a encontrar a esas damas que tienen dolor en el cuello, que tienen dolor en las articulaciones de los brazos, de los dedos, que tienen dolores musculares y no encuentran una causa. Pues posiblemente esa paciente tenga lupus eritematoso sistémico. Otra característica es manchas en la cara, que es lo que se le denomina manchas en alas de mariposa. O sea, esa región de la cara, sobre todo cuando la paciente coge sol, hay mucha sensibilidad al sol y le deja las denominadas manchas en alas de mariposa. Pues tiene manchas aquí en esta parte y en la frente, o sea, como si pareciera las alas de una mariposa. Y por eso, ya esos son los datos que nos pueden indicar que ese paciente o que esa paciente tiene lupus. Otra manifestación bastante importante es que la paciente tiene abortos frecuentes. O sea, esa paciente que tiene dolores articulares, manchas en la cara, fotosensibilidad, o sea, no tolera la luz, la luz solar, esa paciente puede tener el lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad que puede afectar órganos tan importantes como el corazón, los pulmones, puede afectar los riñones. De ahí la importancia de que todo paciente con lupus eritematoso sistémico debe de ser evaluado por un nefrólogo. ¿Por qué? Porque se habla que el 80% de las pacientes que tienen lupus en algún momento de su vida, lo más probable es que hagan una afectación de los riñones, que es lo que se les denomina nefritis lúpica. Wow. O sea que un gran porcentaje de esas pacientes van a requerir tratamiento de diálisis, sobre todo si el diagnóstico de lupus o de nefritis lúpica no se hace a tiempo. ¿Cuáles son
las consecuencias, por ejemplo, de daño renal, que es lo que más nos compete a nosotros. El manejo del lupus, recuérdense que la principal sintomatología es el dolor. Por tanto, como tiene dolor, va a tener que utilizar múltiples analgésicos, es decir, calmantes o antiinflamatorios no esteroideos. ¿Qué sucede? Que una paciente con dolores articulares durante un año tomando calmantes todos los días, pues va a tener en algún momento afectación de los riñones. Eso por un lado, o sea, una nefritis, una nefropatía por analgésico o por calmante. Aparte de que el lupus, como es una enfermedad inmunológica, donde hay anticuerpos que van a atacar a tu propio cuerpo, porque entiende que tu cuerpo es un agente extraño. Es como si a ti te trasplantaran un riñón y tu cuerpo lo quiera rechazar. Pues el lupus tiene la característica de que quiere atacar cualquier parte de tu cuerpo, aunque sea siendo tuyo. Ese es el problema del lupus y por eso tiende a dañar los órganos, como dijimos anteriormente, el sistema nervioso central, o sea, que pueden haber incluso hasta meningitis, producto del lupus, puede haber endocarditis, puede haber problemas pulmonares y, como dije anteriormente, problemas renales. O sea, que nosotros debemos de prestarle atención, sobre todo los médicos, el personal médico, cuando una dama llega con dolores articulares y aunque haya sido diagnosticada con artritis reumatoidea o con fibromialgia, porque eso ocurre que muchas veces antes de usted llegar al diagnóstico de lupus, ya esa paciente ha sido diagnosticada con otra enfermedad y cuando se investiga bien y se le hacen algunos análisis a la paciente, vamos a determinar que esa paciente lo que tiene es un lupus eritematoso sistémico. ¿Qué médico es el que directamente atiende las personas una vez se les ha determinado o diagnosticado que padecen lupus? Muy interesante la pregunta. Puede ser el dermatólogo, puede ser el reumatólogo, puede ser el internista. O sea, un médico con conocimiento de esta enfermedad. Por ejemplo, usted va a ir al Instituto de la Piel, Instituto Dermatológico, y usted va a ver que hay pacientes que tienen años dándose seguimiento por esta enfermedad, por el lupus eritematoso sistémico. Usted va a la consulta de reumatología y usted va a encontrar un sinnúmero de pacientes que están dándose seguimiento por el reumatólogo. Y muchos internistas que se dedican al estudio o al tratamiento o al manejo de esta enfermedad también pueden tratarla. Sin embargo, las complicaciones, como son, por ejemplo, las cardíacas, es importante que ese paciente vaya al cardiólogo, pero que conjuntamente tenga su médico de cabecera. Un paciente con datos de insuficiencia renal o de nefritis lúpica, es importantísimo que vaya al nefrólogo, porque, por ejemplo, si tenemos a una paciente con lupus y siempre que le hacen un examen de orina tiene sangre, o sea, hematuria, sea macro o microscópica, o esa paciente tiene albúmina en la orina, es una paciente que tiene lupus, tiene una enfermedad renal secundaria al lupus, pero esa paciente hay que hacerle una biopsia renal, porque el lupus puede tener lo que se llama una nefritis lúpica, que hay 6 tipos de nefritis lúpica, o sea, no es una sola. O sea, que ese paciente que tiene albúmina, que tiene sangre en la orina, que tiene cilindros, por ejemplo, puede tener cualquiera de las 6 enfermedades o glomerulonefritis lúpica, de las cuales hay 2 que son bastante agresivas, como son la glomerulonefritis proliferativa focal y proliferativa difusa, que podrían llevar a una paciente o a un paciente en sentido general con lupus a requerir tratamiento de diálisis. Entonces, con esas diversas posibilidades de síntomas y manifestaciones en distintos órganos del organismo y con distintas características de síntomas del cuerpo, caracterizados en principio por dolor, el tratamiento farmacológico es, me imagino,
totalmente variante. Hay un tratamiento, el tratamiento es paliativo. La literatura todavía no reporta que el lupus tenga cura. Sin embargo, el lupus activo se maneja con esteroides e inmunosupresores. Por ejemplo, la prednisona, metilprednisolona. Ese es el medicamento, la prednisona, medicamento de elección para el paciente con lupus. También hay un medicamento bastante bueno, sobre todo cuando el paciente tiene crisis, un lupus activo, que es la hidroxicloroquina, llamado Plaquenil, como se conoce aquí comúnmente, y la mayoría de las damas que tienen lupus saben de qué le estoy hablando, ya que ese medicamento que en principio se utiliza para el manejo de la malaria es el medicamento ideal para esos procesos inflamatorios o recurrentes de lupus, que ustedes escucharon cuando llegó el COVID, la cloroquina, hidroxicloroquina. Ese es uno de los medicamentos de elección para el paciente que tiene lupus eritematoso sistémico. Es sabido que el lupus no se cura, pero los periodos de exacerbación pueden remitirse con ese tipo de tratamiento. Y ese paciente que tiene lupus es un paciente que debe de estar siempre de la mano de su médico. A mi consulta han llegado pacientes con lupus, pues tienen ya afectación renal. De hecho, tengo el caso de una paciente que por una nefritis lúpica duramos alrededor de 8 meses en diálisis, y la paciente tuvo una recuperación de eso hace más de 4 años, y la paciente todavía no ha vuelto a diálisis y hoy tiene 35 años de edad. O sea que con esto le decimos que cuando el paciente le da seguimiento a su enfermedad con su médico, con amigos, porque es importante que ese paciente tenga un amigo a quien pues le explique de su enfermedad. Pues hay enfermedades que usted no la puede llevar solo, lamentablemente, amigos, algún familiar. ¿Por qué? Porque este paciente necesita de mucho apoyo, sobre todo en esos periodos de crisis que puede tener el paciente. O sea que es un paciente, por eso hay asociaciones, hay sociedades en Estados Unidos, en México, en Europa, para dar apoyo a lo que es el paciente con lupus eritematoso sistémico. En Estados Unidos hay alrededor de 1.5 millones, oigan, mucho, 1.5 millones de pacientes con lupus. Y a nivel mundial hay alrededor de 5 millones de pacientes que tienen el lupus eritematoso sistémico. Usted mencionaba hace unos momentos, doctor Polanco, y daba la referencia de que un paciente con lupus activo había que... Entonces, usted me menciona un paciente con lupus activo. Entonces, sí, entiendo que hay pacientes cuyo lupus no está activo. Correcto, muy bien. Por ejemplo, el paciente con lupus puede tener todas las manifestaciones clínicas, artralgia, o sea, dolores articulares, dolores musculares e incluso insuficiencia renal. Se le dan dosis altas de medicamentos y va a tener incluso ese paciente todas las alteraciones de los análisis, lo que es la célula LE, anticuerpos antinucleares, un grupo de análisis inmunológicos que se le hacen, y se dice, wow, pero ¿cuánta actividad tiene el lupus? Pero cuando se le administran esos medicamentos, como son los esteroides, los inmunosupresores, pues baja la actividad del lupus y el paciente puede tener un periodo de tiempo tranquilo, estable. Y qué bueno que usted me hace esa pregunta, porque hay muchos pacientes con lupus que me han preguntado si pueden vacunarse contra el COVID-19. Y es bastante importante que, bueno, la pregunta, bien, si el lupus está activo, tiene una gran actividad, en ese momento el paciente no se recomienda, estaba revisando, no recomiendan las sociedades internacionales que se vacune hasta que el paciente esté estable, o sea que tiene que esperar una estabilidad para vacunarse. Y con respecto a lo que ha causado el COVID-19 en el paciente con lupus, a diferencia de lo que se pensaba que iba o podía ser más letal el COVID-19 en el paciente con lupus, hasta ahora en la mayoría de los estudios se ha visto que ha pasado el COVID-19 en el paciente con lupus, pues como en la población normal, o sea que no ha sido más letal en el paciente con lupus que en la mayoría de la población. O sea que ese es un dato bastante importante para esta cantidad de pacientes, que usted
Por ejemplo, nosotros como médicos sabemos que los pacientes que tienen lupus tienen prácticamente 1 año y 2 meses, año y 3 meses que no salen de sus hogares. Y qué bueno, porque tienen que tratar de protegerse, porque el paciente con lupus tiene su sistema inmunológico mucho más deprimido. Y ese paciente, por ejemplo, va a utilizar siempre esteroides, por tanto el sistema inmunológico se deprime más, pero gracias a Dios que el COVID-19 no ha causado tantos estragos como lo causa en la población general. Entonces, cuando se determina que una persona padece lupus, no es por un estudio de laboratorio que se identifica, sino por los síntomas. La combinación de ambos. Importante saber que el 80% del diagnóstico de una enfermedad lo da su cuadro clínico. Me explico. Una buena historia clínica, de ahí comienza los antecedentes personales, la historia clínica, cómo comenzó, un buen examen físico y se complementa con pruebas inmunológicas. O sea, hay una serie de análisis que le vamos a hacer a un paciente que incluso un examen de orina podría indicarle al médico, si sabe verlo bien, si ese paciente tiene un lupus eritematoso sistémico, porque en el examen de orina va a salir de todo y por eso los autores le llaman orina telescopada. Es como cuando usted mira en la noche por un telescopio el universo, usted va a ver de todo. En la orina del paciente con lupus, usted va a ver glóbulos rojos, glóbulos blancos, va a ver albúmina, va a ver cilindros, va a ver de todo. Y usted dice, pero mire, esta orina parece de un paciente con lupus. Y va a encontrar, puede encontrar anemia, puede encontrar las plaquetas bajas, puede encontrar todos los datos inmunológicos van a estar alterados, como son los complementos C3, C4, ANA, anti-DNA, etcétera. O sea, hay una serie de análisis que es como nosotros decimos, vamos a hacerle un panel lúpico, donde ahí están incluidas todas esas pruebas. Sin embargo, aún así, es de difícil diagnóstico. Es una enfermedad gran simuladora, porque te puede simular una artritis, una neuropatía, puede simular pues cualquier otra enfermedad de los riñones, una glomerulonefritis no lúpica. Por eso es que incluso a los pacientes, antes de hacerle un trasplante de riñón, lo primero se le hacen toda la prueba de lupus. No vaya a ser que ese paciente tenga un lupus. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene lupus y se trasplanta puede fácilmente hacer un rechazo si el lupus está activo. Porque esa actividad del lupus ataca a cualquier órgano y más si es un órgano que a usted le han trasplantado. ¿Y con qué frecuencia se presenta la inactividad del lupus en las personas que lo padecen? No, el lupus tiene periodo de inactividad. O sea, es un sube y baja. Se inactiva con los medicamentos. Yeah. O sea, el paciente lo tiene activo cuando tiene todas las manifestaciones clínicas de dolor, puede tener fiebre, puede tener psicosis, periodo de psicosis, y luego que le dan los medicamentos, los esteroides, los inmunosupresores, el paciente se estabiliza. Entonces ahí, pues el paciente puede actuar prácticamente normal. Pero entonces, ¿el lupus puede comportarse de una manera ya inactiva durante todo el discurrir de una persona? No, no se cura. No se cura. Es el lupus, por eso es que decimos, el paciente con lupus debe de ir agarrado de la mano de su médico. O sea, no puedo olvidarme, porque el lupus es una enfermedad inmunológica que no se sabe la causa, que no se cura. De modo que usted no puede dejar a su médico y ya, me curé de lupus, porque no tiene cura la enfermedad. No, perdón, no he pensado en curación, porque ya usted lo manifestó al principio. Okay. Sino que se quede inactivo en todo momento. Sí, no se va a quedar inactivo, no se va a quedar inactivo. O sea que en cualquier momento vuelve a reaparecer, a exacerbar su cuadro, aunque permanezca durante un tiempo latente, ahí tranquilo, pero en algún momento vuelve y se reactiva. Y puede inactivarse luego también. Claro que sí, por eso están los medicamentos y cada día se descubren pues más alternativas terapéuticas para inactivar el lupus. Mira, una cosa que estaba revisando y es que del lupus es una de las enfermedades que más artículos se escriben, de más estudios se hacen anualmente.
O sea, dicen que cada día salen alrededor de 3 estudios cada día sobre el lupus. O sea, con una enfermedad, estudios, cada día se lanzan alrededor de 3 estudios sobre el lupus, porque hay muchas organizaciones que tratan de ver, buscarle pues una cura a esta enfermedad, y por eso se hacen tantos estudios. O sea, se hacen una gran cantidad de estudios que se concluyen, pero todavía es poco lo que se logra avanzar, como decir, no se ha logrado una curación. O sea, que es una enfermedad bastante complicada en ese sentido. Pero el hecho de que una persona se extienda en el tiempo y, como usted ha dicho, puede activarse, puede convivir con esa enfermedad toda su vida. Sí, claro, claro que sí, puede convivir toda su vida, aunque tiene sus dolores, tiene que utilizar sus medicamentos, porque eso sí, tiene que estar usando sus medicamentos. Inmediatamente el paciente suelta esos medicamentos, pues el lupus pues, se va a activar. Entonces, por eso los pacientes, por ejemplo, que tienen lupus, son pacientes que necesitan esos medicamentos y los van a, si mal no tengo entendido, los adquieren muchos de esos medicamentos en el programa de salud pública de medicamentos, como le llamaban anteriormente, protegidos, alto costo. Porque hay medicamentos que son bastante caros, como son el micofenolato mofetil, el tacrolimus, el mismo plaquinol, que es la cloroquina. O sea, son medicamentos que por el tiempo que van a utilizarlo, pues son bastante costosos. Mire una cosa, doctor. Hemos referido todo el discurso de su planteamiento sobre el lupus en base al porcentaje altísimo de damas, de mujeres, que usted lo indica en un 80%. Ya mencionó que en Estados Unidos los afroamericanos por la milla son los portadores, sea hombre o mujer, de la enfermedad. Pero aquí, en cuanto a los hombres, el tratamiento de un hombre con lupus es el mismo tratamiento que se le da al de la mujer. El mismo tratamiento. Y como habíamos dicho, de cada 10 personas con lupus, 9 son mujeres. En mi vida he visto 3 casos, 3 hombres con lupus. O sea, vi a un paciente debutó creo que a los 18 años, teníamos en diálisis en Secanot, 2 pacientes más que vi una vez en la Plaza de la Salud. Pero el tratamiento... Pero estaban en diálisis producto del lupus. Producto del lupus, sí, así mismo, producto del lupus. O sea, tenía lo que se llama una nefropatía lúpica o nefritis lúpica esclerosante. O sea, el 90% de las nefronas se habían dañado ya. O sea, por eso la importancia de usted hacerle biopsia cuando un paciente tiene lupus y tiene albúmina por más de 3 meses, o si tiene glóbulos rojos en la orina, que usted no sabe la causa, ese paciente hay que hacerle una biopsia, porque si usted hace el diagnóstico de nefritis lúpica, usted puede tratarlo y posiblemente evitar que ese paciente llegue a diálisis. Por eso yo le hago un llamado a todos los reumatólogos, los dermatólogos, a que esos pacientes que usted tiene 7 años con ellos, 8 años, no esperen que la creatinina esté en 7 y en 8 para mandarlo a que lo dialicemos. A esos pacientes le podemos hacer una biopsia teniendo la creatinina normal. Se le puede poner tratamiento y ese paciente puede tener una nefritis lúpica que puede remitir, puede revertir. Y ese paciente se lo va a agradecer a usted y nosotros le devolvemos su paciente. O sea que el paciente no tiene dueño, el paciente es importante que sepamos que es de todos, es de todos. O sea, la medicina debe de ser colegiada actualmente. Ya, mire, y en el caso, volviendo entonces a la mujer, una mujer que tenga lupus y que esté embarazada. Bueno, una de las características del lupus es que presenta abortos. Esa es una de las características, aborto, porque el embarazo reactiva el lupus. Hay ciertos medicamentos también que reactivan el lupus. Los rayos solares reactivan el lupus. Entonces, por eso sí debe de tomarse en cuenta eso. O sea, que una mujer con lupus, lo ideal es evitarlo o coordinar con su médico, porque es un paciente que está constantemente usando medicamentos y el médico debe de advertirle a esa paciente sobre los riesgos de un embarazo. Incluso
Muchas pacientes se le hace el diagnóstico de lupus cuando tienen una historia de abortos a repetición, aborto, aborto. Ah, pero vamos a investigar qué es lo que pasa. Y cuando ahí le hacen las pruebas, ahí salió con lupus. O sea, que todas las personas que tienen 3, 4 abortos sin ninguna causa justificada, vamos a buscar el lupus. Y entonces, si el lupus en una mujer embarazada está inactivo, ¿es más manejable el Es más embarazo? manejable, pero el embarazo es una de las causas que conllevan a reactivar el lupus. O sea, que lo podría reactivar. Ese es el problema. Y Ese es por el ende, inconveniente. entonces, es un embarazo de alto riesgo. De altísimo riesgo. Así mismo es. O sea, por eso es importante que esa paciente coordine siempre con su médico sobre esto. Entonces, en síntesis, doctor, Sí, dos planteamientos de mi parte para finalizar por el día de hoy. ¿Qué evidencias en el cuerpo debe alertar a una mujer, básicamente por el sí. porcentaje altísimo del lupus en el área femenina? ¿Qué evidencias de síntomas o señales en el organismo, o sea, en el funcionamiento o físicamente, cuando la mujer siente que se presenta, puede alertarla y decirle, wow, déjame revisar si esto no es un aviso de lupus? Bien, esa paciente que tiene dolores articulares, aunque sea joven, que tenga 18 años, 15 años, una adolescente incluso, porque la mayor frecuencia es de 15 a 44 años. 19 años tiene dolores articulares que a veces le dicen, ah, pero tú pareces una vieja, tan joven y dándote tantos dolores. Y que tiene mialgia. Y a veces dice el médico que tiene una fibromialgia, porque no encuentran a veces un diagnóstico. Y que le salen muchas manchas en la cara sin ninguna explicación. Y que la paciente tiene orina espumosa, por ejemplo, cuando ya tiene afectación renal. Pero básicamente, en el 90% de los casos, lo que va a presentar son esos dolores a nivel de las articulaciones. Eso es lo más frecuente. Y las mialgias, o sea, dolores musculares generalizados. Ya con eso hay que investigar si esa paciente tiene un lupus eritematoso sistémico, sobre todo si esos dolores tienen meses a pesar de ser manejados con algún tipo de analgésico. ¿Ya? Alertar hacia lupus. Usted mencionaba que diariamente se producen nuevos estudios científicos y médicos con referencia a indagar sobre el lupus. ¿Qué avances significativos o cuál es la perspectiva de esta ofensiva en la parte médica para tratar de buscar más información y quizás una posible curación del lupus? Bien, ¿Usted hasta conoce? ahora, sí, hasta ahora hay muchos biológicos, muchos medicamentos para parar la activación del lupus, no para curarlo, hasta ahora. O sea que hay muchas alternativas porque hay pacientes, por ejemplo, que usted le pone esteroides más hidroxicloroquina y no cede, bueno, pues usted le agrega esteroides que siempre deben de estar, la prednisona, con el micofenolato mofetil o con la ciclosporina, con el tacrolimus o con algunos medicamentos biológicos que hay. Anteriormente, por ejemplo, habían pocos cambios porque a la paciente se le administraba solamente ciclofosfamida, un medicamento que produce esterilidad, y a la mujer no le gusta, ni al hombre que lo dejen estéril, que le ponga un medicamento que dicen no puedes procrear después que te ponen ese medicamento. Entonces, actualmente ya hay medicamentos bastante novedosos, bastante buenos, y que podrían incluso permitir que la persona tenga un embarazo a feliz término. O sea que son avances que hay. Ya, bueno, doctor, una ñapita, ¿se sabe cuántas personas en República Dominicana aproximadamente hay con lupus? Tenemos pocas estadísticas. Estuve revisando, pero no vi las estadísticas. Entonces, Ministerio de Salud Pública, ¿cuál es su función? ¿Salir en los periódicos y en las noticias? Bueno, vamos a ver. No, 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 ahí no, ahí no. Bueno, doctor, gracias, doctor Alfredo Polanco, por esta interesantísima explicación sobre el lupus, una enfermedad que, como vemos, tiene origen desconocido, pero que afecta bastante, sobre todo a las mujeres, y con síntomas nada agradables. Interesantísimo, doctor Polanco, como siempre, todas las cátedras que usted nos da a nosotros, los civiles en la medicina. Bueno, esperamos que el próximo lunes traer un tema que sea de bastante interés,
porque a veces usted piensa que no podría ser tan interesante para usted este tema. Sin embargo, estoy completamente seguro de que hay muchas damas ahora mismo que le ha despertado el interés y que van a acudir al médico para revisarse. Caramba, tendré lupus, tengo 5 años con esos dolores y no me ha investigado. Déjame alertar a mi médico para que me investigue, porque Claro. posiblemente yo tengo lupus y ese médico no ha pensado en eso, como dicen las estadísticas de los Estados Unidos, que el paciente pasa por 4 a 6 médicos antes de ser diagnosticado por lupus eritematoso sistémico. Muchas gracias. Alfredo Polanco, muchísimas gracias. El próximo lunes nos vemos por estos lados y tenga usted feliz día, doctor. Hasta luego, igualmente. Bye. Bien. Señores, vamos a la pausa comercial. Retornamos en breve. Muy bien, continuamos con el desarrollo de periodismo y sociedad. Señores, miren, hoy inicia algo que muchos países lo tienen como meta a nivel mundial, y es la aplicación a su población sin excepción de edad del programa de vacunación contra el COVID-19. Hoy inicia en República Dominicana este proceso. Debemos estar agradecidos de Dios, debemos estar agradecidos de personas que han estado pendientes en todo momento de hacer gestiones para que las vacunas lleguen aquí a República Dominicana, en el gobierno chino, a quien hay que darle el crédito de que se ha podido negociar con ellos el suministro de vacunas. Ya hemos recibido alrededor de 4 millones de dosis de vacuna para el COVID-19. Esto nos ha permitido cumplir desde un inicio con la vacunación a las personas envejecientes, a las que son de mayores edades, igual con el personal médico, médicos, enfermeras, camilleros, como mencionaba el doctor Polanco, el personal inclusive administrativo de las clínicas y hospitales, en fin, todo ese personal relacionado con el sistema de salud en República Dominicana hace tiempo que ya se vacunó, tienen prácticamente todos sus 2 dosis de vacuna. A partir de ahí se trabajó con la vacunación del sistema educacional, los profesores, el personal administrativo de las escuelas, el personal de asistencia, los jardineros, las secretarias, los celadores, o sea, todo el personal de salud también recibió sus dosis correspondientes. A partir de ahí se trabajó con los militares en todas las ramas, incluyendo la Policía Nacional. Prácticamente todos están ya con sus dosis correspondientes. Los periodistas, los trabajadores de la prensa, los choferes del transporte público, las personas que llevaban un adulto de más de 75 años a vacunar, como los que lo acompañaban, sin importar la edad, esas personas, esos jóvenes también pudieron recibir sus dosis de vacunas en el momento oportuno. Hemos de sentirnos satisfechos, un gabinete de salud, un presidente de la República, un ministerio de salud que ha estado pendiente, igual que estuvo pendiente el anterior ministerio de salud del gobierno que salió, que le tocó la parte más difícil de esta pandemia de la salud, de esta pandemia en el orden sanitario, que ningún país quisiera haberla tenido, pero que lamentablemente se extendió a todo el mundo. Ya hoy podemos decir que República Dominicana está encaminada de manera concreta y firme a seguir pasos que la llevarán a tener lo que se denomina comunidad de rebaño.
ya cuando tengamos el 70-75% de las personas vacunadas, será mínimo el porcentaje de personas que podrán ser afectadas con este virus. Vamos bien, no ha terminado, por supuesto, la crisis. Debemos continuar con las protecciones adecuadas, sobre todo con el distanciamiento de personas que no residen con nosotros, que nosotros no residimos con ellas, y también el uso de la mascarilla. Esto es vital. Sabemos que hemos descuidado este aspecto porque estamos descuidados y ya es normal casi que uno se acerque en demasía, en distancia, uno se acerque mucho a una persona, por ejemplo, en la fila de pagar en una caja de supermercado, en una tienda, andando dentro del mismo supermercado o de una tienda, nos acercamos bastante. Es común verlo, es común y debemos reconocerlo. Debemos repensar nuestra manera de manejarnos en exteriores, porque estamos muy confiados. Hemos visto que después que pasó Semana Santa, el índice de contagios diarios se incrementó y se ha mantenido prácticamente en un nivel importante, más alto que antes de la Semana Santa. El hecho de que estemos recibiendo vacunas en cantidades importantes, repito, no nos debe llevar a sentirnos como estamos viviendo. Inclusive en las reuniones familiares son de riesgo, porque cuando visitamos un hermano, un cuñado, un compadre, la mamá, el papá, nos sentimos que estamos en confianza porque son personas de nuestra sanguineidad o son amigos cercanos. Entonces, sabemos que esas personas no tienen ningún interés en hacernos daño, nos sentimos en confianza, estamos en un ambiente familiar, pero ojo, esas personas no viven con nosotros, es difícil asimilarlo, pero hay riesgo, hay un riesgo prácticamente igual que el de una persona desconocida, que vayamos a su casa, porque es que no vivimos permanentemente con esa persona y esa persona tiene también sus vectores, o las visitan otras personas o salen a exterior o hacen diligencias y tienen contacto con otras gentes, e igual que nosotros lo hacemos, podemos ser contagiados en la calle. Entonces, o podemos contagiar a ese familiar, ese amigo que estamos en su casa, o ellos pueden contagiarnos a nosotros. De todas maneras, vamos por muy buena ruta en cuanto a cantidad de vacunados. Ha sido un proceso bastante interesante, un proceso organizado en los lugares, en los puntos de vacunación, que son centenares en el país. Hemos visto que no ha habido quejas significativas de que haya algún tipo de sonido, algún tipo de inadecuado el sistema que se aplica para la vacunación. Han sido lugares que han estado siempre organizados de una manera correcta, y que bueno, eso habla muy bien de ese equipo que ha trabajado con el proceso de vacunación y que hoy, repito, se inicia en un amplio espectro. Toda la población por encima de 18 años puede ir a cualquier punto de vacunación y recibir la dosis correspondiente. Así que bienvenida esta información, y por supuesto, en cualquier momento esperamos que continúen llegando más vacunas, porque todavía faltan. Bien, hoy es 10 de mayo, hace 23 años falleció el doctor José Francisco Peña Gómez. Hay distintas actividades de personas que estuvieron ligadas a él, en la parte política, amigos, relacionados, familiares, que irán algunos de ellos al lugar donde están depositados sus restos, en el cementerio Cristo Redentor, en la entrada principal, en la calle principal, y según tengo entendido, porque lo leí en la prensa,
La primera figura que va a asistir a ese lugar va a ser el expresidente Hipólito Mejía, que normalmente tiene esta costumbre cada año, cada 10 de mayo, de visitar la tumba de quien fue una persona bastante allegada a él, tanto en el plano político como en el plano amistoso. Peña Gómez, uno de los políticos de más renombre que ha tenido la República Dominicana, falleció un día como hoy, 10 de mayo, hace 23 años. El tiempo pasa rápido. Recuerdo episodios que se suscitaron a raíz de su fallecimiento, como fue el sepelio con una muchedumbre que recorrió las calles, parte de las calles, y el trayecto hacia el Camposanto, y duró horas, largas horas, hasta llegar la noche en que fueron ya depositados de manera definitiva sus restos en el panteón en que hoy reposan. Así que recordamos la memoria del doctor José Francisco Peña Gómez, fallecido hace 23 años, hoy 10 de mayo. Otro tema que quería mencionar es que ayer el Partido de la Liberación Dominicana escogió ya lo que es la parte de su organigrama ejecutivo, de su organigrama político, con 34 secretarías en las distintas ramas que ellos tienen vigentes en su organización. Está la Secretaría de Salud, Secretaría de Asuntos Laborales, Secretaría de Finanzas, en fin. Voy a leer los nombres de algunos de ellos porque esto completa, yo lo había mencionado aquí la semana pasada, el proceso que se inició con la apertura del 9º Congreso Dr. José Joaquín Vidó Medina de renovación administrativa y política de ese partido, que tiene ya nuevo presidente, nuevo secretario general, y ahora con esta parte de la escogencia de los secretarios de las distintas secretarías, los titulares de las distintas secretarías, pues ya prácticamente culmina lo que es este Congreso José Joaquín Vidó Medina. Los nuevos secretarios, algunos son el de Asuntos Agropecuarios, Adriano Sánchez Roa; de Asuntos Cooperativos, Valentín Medrano. Valentín Medrano es senador y dirigió durante quién sabe cuántos años la cooperativa de maestros COPNAMA. O sea que bien escogido para asuntos cooperativos Valentín Medrano. Asuntos administrativos de administración pública, la señora Selenia Vidal. Los asuntos económicos van a estar al frente de esa secretaría Guarapuya Félix. Guarapuya Félix fue director de impuestos internos. En asuntos legislativos, Rafael Calderón, senador de la provincia de Azua durante 2 periodos, si no me equivoco, 2 periodos, Rafael Calderón. En asuntos municipales, Olino Hermosén, no lo conozco, pensé que Julián Roa iba a ser escogido encargado de asuntos municipales, el secretario de asuntos municipales. De desarrollo humano e inclusión social, Priscila de Olio. En educación, Andrés de las Mercedes. En educación superior, Milton Reyes. En energía y minas, Gladys Corporán. En industria y comercio, Giovanni Leiva. Giovanni Leiva, si no me equivoco, era viceministro de Industria y Comercio. En medio ambiente, Alfonso Ureña. En obras públicas, Olgo Fernández. Olgo Fernández fue el director del INDRI. En asuntos de salud, Rafael Sánchez Cárdenas fue el anterior ministro de Salud Pública. El doctor Cárdenas, que le tocó enfrentar la primera oleada del COVID-19 al frente del Ministerio de Salud Pública.
En Seguridad Social, Winston Santos. En Asuntos Jurídicos, José Dantes, es quien ha estado representando a la organización en esta área durante un gran tiempo, José Dantes. En Comunicaciones, Héctor Olivo. Continúa Héctor Olivo en Comunicaciones. Yo no he conocido que ese partido, bueno, quizás a la raíz de la creación del PLD en el 73, había otro secretario de Comunicación, pero Héctor Olivo ha sido sempiterno en esas funciones. Se religió Héctor Olivo, amigo, gran persona. En Formación Política, Alejandrina Germán. En Relaciones Internacionales, Julio César Valentín. Y en Asuntos del Canal del Sol, Ángel, que nos está diciendo que despidamos. Y entonces, hasta aquí los escogidos en parte de las secretarías del Partido de la Liberación Dominicana, que con esta parte ya prácticamente completa su reestructuración. Los partidos muy activos, como lo he dicho acá, en Periodismo y Sociedad, porque estamos en campañas rumbo al 2024. Esta campaña no se detendrá. Lo reitero cada día. Señores, nos vemos. Mañana será otro día, si Dios quiere.